Bueno, estamos viendo el tema de quién dice que tienes un demonio. Es muy importante esto porque nosotros sabemos que hay demonios en algunas personas, porque a mí nos ha tocado verlos manifestándose. Eso es real y no dudo en decirlo. Y el Señor sabe que yo lo digo porque yo lo he vivido. Yo no puedo inventar nada. Ahora, ¿cómo se meten los demonios en las personas? Porque la persona crea un ambiente propicio para que esa persona sea invadida por un demonio. No se mete nada más así. Y esto se, se llama posesión demoníaca. Y como estaba yo diciendo, hay personas que cuando se... ¿Qué propicia esto? ¿Cómo se propicia esta situación? Porque esta persona es una persona que no es una hija de Dios, es una persona que no tiene nada que ver con los cristianos. Dice Juan 3, 8 al 9, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, hay obras del diablo, eso es evidente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, ¿cómo nacido? Pues todos somos nacidos de Dios. No, espérame. Nacer nuevamente. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, muere el viejo hombre y queda el nuevo hombre ahí. Hay un nuevo hombre con toda, con el perdón del Señor, porque para eso se bautiza, y ya queda liberado de todos los pecados porque el Señor lo perdona. No se olvida, pero sí los perdona el Señor. Eso lo dice la palabra en Hechos 2:38 y dice, bautice cada uno de vosotros para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces ya ahí, pues lógicamente ya usted está bajo el resguardo del Señor Jesús. Ahora, lo que les comentaba esto, ¿quiénes son las personas que andan en problemas con esta situación, que pueden caer en eso? Drogadictos, personas que siguen el ocultismo, o sea, eso de la adivinación y todo eso. Los que se hipnotizan, es muy peligroso eso del hipnotismo. Fenómenos psíquicos como la meditación, en el yoga, la parapsicología, el participar en una falsa representación de Dios, como se hace aquí con el teatro, porque ahí es muy fácil caer eh, pues, en ataques al cristianismo, cuestionar la deidad del Señor. O sea, eso se ve porque no están hechos no debe de ser eso representado así, porque lo único que propicia pues es más confusión entre la gente, porque le quitan, con todo lo que se dice ahí, o sea, están menoscabando la, el poder y el amor que Cristo manifiesta en su palabra, y la usan para fines comerciales, y ya todo aquello que se mete en el comercio, ya sabe usted que puede ser contaminado con una bola de cosas. Son capaces de hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces no se meten en esas cosas porque va a tener problemas. Y luego si se pone a ver películas pornográficas o de terror, películas que hablan de odios, ese es el problema, ¿no? Entonces dice en Primera de Juan 5:19, dice la palabra, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es una cosa real. Solamente el pueblo de Dios, el que se bautiza en el nombre de Jesucristo, es el que está siendo salvo. No porque lo decimos nosotros, lo dice Hechos 2:38, es Biblia, es el Nuevo Testamento, es realmente el Nuevo Testamento. No lo está escribiendo un ser humano, es de voluntad propia, es hecho por Lucas. Lucas escribió Lucas y escribió también Hechos. Son los dos que escribió él. Y él anduvo viajando como compañero de viaje de Pablo, y era un médico de ese tiempo, y pues le gustaba mucho escribir, pues escribió todo lo que es Lucas y Hechos. Dice, ¿cómo se percata usted que un hombre, una persona, o mujer, o quien sea, ¿no? Tiene síntomas o señales de posesión demoníaca, para que me entiendan, ¿no? ¿Cómo sabe que ya se metió un demonio en él? Hablan diferente, usan una voz anormal y una expresión facial distorsionada, son violentos. La violencia y la posesión son inseparables, son muy agresivos y, y y hablan cosas que no son congruentes con lo que uno piensa que deben de tener, ¿no? O sea, no son más agresivos y que una persona enferma por alguna enfermedad de la mente, ¿no? Como los esquizofrénicos o paranoicos. Se autolastiman, dejan de comer, buscan suicidarse. Para ellos fumar, tomar en exceso y drogarse es parte de un proceso de suicidio. Muchas veces, desgraciadamente, se caen en los vicios y llegan a suicidarse. Tienen una fuerza sobrehumana, como les decía lo de Gadareno, que ese hombre, pues, en cuanto el Señor lo liberó, el Señor fue y lo vistieron con ropa apropiada y todo, y quería seguir al Señor Jesús. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Que unos minutos, unas horas antes estaba mal y lo libera el Señor de los demonios y, y ya se convierte en una persona común y corriente. O sea, y quería ayudar porque sabía que lo había liberado el Señor de los demonios. Es una historia muy especial. Y le dijo el Señor Jesús que no, que se quedase ahí, en ese lugar, para que dijera lo que había pasado con su vida, y ahí se quedó porque no hay evidencia que siguiera al Señor Jesús ya después. Bueno, debemos de ponernos a orar y pedir al Señor Jesús que nos guíe con su Santo Espíritu para no cometer errores y hacerlo todo como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, estar en oración, en ayuno, cuando uno va a liberar a alguien, y que Dios haga su bendita obra. Amén. Entonces, ¿cómo empezamos este camino tan, pues se ve difícil, ¿no? Pero en realidad, pues el que hace las cosas es el Señor, nosotros no somos. Él lo que quiere que seamos vasos limpios, que busquemos la limpieza de nuestro ser, pedir al Señor que nos limpie cada día más y que algún día logremos ser lo que Él desea que seamos. Y es lo más importante. De ahí nos vamos a Mateo 8:16, dice, ahí empieza. Y cuando llegó, a ver, espérame. No, sí, es que estaba leyendo otra parte. Bueno, dice, para siempre que tengamos alguna presencia de un tipo de cosas, de que usted sospecha que hay un problema de posesión demoníaca y todo esto,
Hay que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedir que nos proteja, nos resguarde de todo mal y que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu, es lo más importante. Recordemos que esto surgió en un ministerio de liberación o guerra espiritual, así le llaman, Ministerio de Liberación o Guerra Espiritual, y se ve mucho en los grupos de G12. Bueno, pues allá con ellos con sus cosas y nosotros con lo que debemos aquí. Nomás hacemos una acotación que pertenece a ese grupo. Nosotros lo único que tenemos que seguir para no estarnos metiendo en líos, porque luego cae uno en otras cosas, de hablar del Señor Jesucristo en todo momento y no darle importancia más que la que de información, de cuestiones de liberación y cosas estas, que sepa que sí existe eso, como un conocimiento extra, ¿no? Pero en realidad debemos de seguir al Señor Jesús, y si estamos siguiendo al Señor Jesucristo, no tenemos por qué tener problemas de ningún tipo. Hablamos de una muchacha que practicaba la adivinación, que son cosas del demonio, y que Pablo le dijo al Espíritu, dice, volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora y ya se fue el espíritu de adivinación, y la muchacha se quedó como una persona normal, ya no estaba poseída, y ya siguió su ministerio Pablo en ese lugar. Y lo importante de esto es que se entienda que pues trata uno de liberar a estas personas, porque se puede decir que están poseídas y no luego ni comen ni nada, y están haciendo cosas que no no edifican al pueblo. Entonces pues lo demandaron a él porque de ahí obtenían ganancias, pero pues Dios lo protegió y salió bien de ahí, de ese lugar. Amén, hermanos. Debemos de entender que en Gálatas 5:20 se habla que no debemos de seguir la idolatría ni la hechicería, que son en realidad prácticas que la gente inventa, o sea, no tienen nada de valor ante la palabra de Dios, son obras de la carne. Cuando veamos eso hay que invocar el nombre de Jesucristo y pues seguir adelante nuestro ministerio, ¿no? Amén, hermanos. Vamos a Lucas 8:32. Pues ahí dice, ¿no? El 20, pero el que está ahorita ponlo. Y si idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todo eso hay en las colonias, ¿sí? No se ha fijado que se están peleando unas señoras y sacan ahí que ella me hizo esto, que puros cosas así, que iras, celos, todos son cosas demoníacas que lo sacan a usted de una vida en paz y lo meten en una espiral de violencia que acaban hasta gente lastimada seriamente o hasta muerta, ¿no? Por andar metido en esas cosas de enemistades, en lugar de buscar el amor hacia la gente, andan buscando cómo hacer más contienda con los demás. Ahora dice idolatría y hechicerías, pues esas son cosas que inventa la gente, porque pues, un muñeco, qué le puede dar a la gente? Pues nada bueno, nada más tonterías que lo hacen que su mente se divague y sea presa de los demonios. Bueno, vamos al 8:32. Había allí, dice, un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso cuando liberó al Gadareno. Y se fueron y se metieron en el hato de cerdos, y los cerditos se tiraron al mar y se murieron. Y era una zona donde se criaban esos animalitos.
y pues le dijeron que, ya no, que se fuera de ahí porque en realidad no, pues no les convenía, ¿no? Que estuviera él ahí porque pues iba a acabar con todos los cerdos que había ahí, que es lo que pensaban ellos. En Mateo 7, 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si usted le pide al Señor, Señor, dame sabiduría para hacer vivir mi vida, Señor, para guiar a mis hijos, para pues trabajar en forma más creativa, en fin, cosas buenas, el Señor se lo va a dar, hermano. Porque todo lo puede. Por eso dice, ¿cuánto más nuestro Padre de que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así es. Y si usted le pide al Señor que libere a una persona y usted está en está usted eh, en congregación cristiana y ahí dice claramente que a todos los que estas señales seguirán a los que creen en mí, dice el Señor. Y en mi nombre echarán fuera demonios, pedirán sanidad por alguien y lo van a sanar, lo va a sanar el Señor. O sea, no habla específicamente de sacerdotes ni de nadie, nada más es a los que creen en mí, en Marcos 16, 17. ¿De acuerdo? Y es válido. ¿Por qué? Porque el Señor no está haciendo acepción de personas, es la persona que es fiel al Señor, puede hacerlo. Porque no lo hace él, lo hace Dios. Está pidiendo, está sirviendo como un medio para que la persona sea sanada. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? De ahí nos vamos a Juan 8, 31, 32 y 36. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recordemos que todos los primeros judíos, los primeros cristianos fueron judíos y cuántos de ellos no murieron en sacrificados ante los animales y bueno, quemados, bueno, hacían todo con ellos, pobres. Pero dice uno cómo sufrieron, ¿no? Pero están en la gloria, esas personas están ahí esperando al Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que quiere el Señor. Dice claramente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No basta con creer, sino seguirlo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y discípulos míos, ¿no? Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? Pues del mundo y de lo malo y van a estar en la gloria con nuestro Señor. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Está hablando Juan. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, si usted ya está ya en una congregación y sigue al Señor con todo su corazón, el Señor lo va a proteger y va a ser realmente un hijo de Dios. ¿Amén? Y pues con todo los beneficios que tiene uno como hijo de Dios. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, renunciarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues sí, es increíble que va avanzando y el demonio va aumentando su ataque hacia la humanidad y la gente cae en el garlito, ¿no? De los falsos sacerdotes, de los falsos profetas y gente que parece cristiana no lo es porque está haciendo cosas que no vienen en la Biblia y incluso son
hacen lo que dice la palabra que no deben de hacer en el Apocalipsis, que no puede cambiar ni un punto ni una coma, y estos cambian textos enteros. Y eso ya está mal ahí ante Dios. Nosotros debemos dice, de orar por la gente que tiene algún problema espiritual, que somos muchos en algún momento. Yo también tuve problemas espirituales y oraban por mis hermanos. Y pedirle a Dios que solucione el problema, y sabemos que eso lo puede hacer el Señor. Amén. Y puede expulsar en el nombre de Jesús a los demonios que pudiera tener alguno de los que están mal, que están llenos de problemas en su vida. Y si renuncian en el nombre de Jesús a todo eso y se enfocan en seguir al Señor, pues ahí está la solución del problema. En 2 Corintios 6, 14 al 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, con los demonios. Pues nada, somos completamente diferentes. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, puede ser muy atractiva una persona para usted, sea hombre o mujer, que le habla y le quiere tener relación con usted y todo eso, pero no creen en el Señor. Entonces, ¿para qué se acerca a esa persona? Y a lo mejor se le pone una persona muy agradable, ¿no? En todas las áreas, muy inteligente, se viste bien, está muy bien parecida a la persona. Pero no creen en el Señor, entonces meterse en líos gratuitos, ¿no? Y luego dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. O sea, ahí lo dice claramente la Biblia y la gente no entiende que de eso lo dice la Biblia. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿de acuerdo? Como Dios dijo, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, 2 Corintios 6, 14 al 16. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nada, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Dónde está el Señor cuando usted ya está bautizado? Adentro de usted. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En ese tiempo, es muy interesante esto porque ahí hay que entender este texto. El Señor dijo que iba a caminar entre nosotros. Fue cuando Él lo dijo en Levítico, y también en Isaías habla de que Él va a caminar entre el pueblo de Dios. Y Él anduvo en el cuerpo de su Hijo. ¿De acuerdo? Bueno. Y cuando se fue el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, ya que fue Él santificado, glorificado su cuerpo, Él dijo que iba a mandar al Espíritu Santo, o sea, al Consolador. Y que nos convenía porque Él ya iba a estar dentro de nosotros. Es la segunda vez que estuvo de nosotros. El primero nomás estuvo en el Señor Jesucristo, su papá. Como dice, como lo ve la gente, ¿no? Dios Padre, dice. Que era el mismo Dios. Nomás que el cuerpo del Señor Jesucristo fue santificado, glorificado, y ya se integró a la divinidad. ¿De acuerdo? Que es lo mismo, es el mismo Dios. Y dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero así ya cuando dice habitaré y andaré en ellos, es cuando ya llegó con él al final. Ahí están mezcladas las dos partes, ¿no? ¿De acuerdo? Caminó y luego lo demás que pasó. Bueno, vamos a ver. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, el 6, 19 de Corintios 6, 19,
¿Ya le cambiaste? Es más adelante. No lo metiste, ¿verdad? 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois nuestros? Ahí está, mire. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No es de nosotros el cuerpo, está prestado por Dios. Por eso debemos de evitar pecar con nuestro cuerpo. En Levítico 26:12 dice, si no está ahí, lo voy a poner. Levítico 26:12 dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Levíticos 26:12 lo mencioné hace ratito, ¿de acuerdo? En Levíticos. O sea, el Señor caminó en el cuerpo del Señor Jesús y luego ya cuando llega el Espíritu Santo y cada vez que bautiza a alguien, el Espíritu se mete en él, ya caminan en todo el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Hay que mantenernos llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo se logra eso? Pues hay que ponerse a estudiar la palabra, a ponerse a orar y ayunar también. Hay ayunos que uno hace para el Señor de varias horas, de días, pues según lo que usted ya haya aprendido. Nosotros nos acordamos, yo me acuerdo mucho porque yo en la iglesia donde yo entré primera vez, ahí en la iglesia yo y mis hermanos nos ponemos en oración y ayuno 3 días, tomamos pura agüita, nos llevamos una botellita de 5 litros y con eso lo hacíamos. Y cuando se acababan los 4 días, ya 3 o 4 días, cuando mucho, sí no era mucho, ¿no? Pero pues nos sentíamos, pero fuertes, hermano, porque nos pasábamos orándole al Señor y sentíamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Y lo más bonito, ¿no? Definitivamente. Amén. Dice, bueno, y ahí nos vamos a Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjese que cómo es de sabia la palabra, ¿no? Dice, no os embriaguéis con vino porque en lo cual hay disolución. O sea, cuando una persona toma vino, y no vino, cualquier bebida, empieza a perder su congruencia, para hablar, tiene problemas, se llega a caer, se llega a orinar, a defecar, en fin, lo que le pasa a un borracho. Pierde la dignidad, hermanos, la persona que toma. Qué terrible, ¿no? Y dice que hay disolución, pues sí, pues te disuelves, es como si pusieras un pedacito de, de chocolate, ¿no? Es lo que pasa cuando haces chocolate, ¿no? Le pone el chocolate, calentar la lechita y luego le pone usted el chocolate y lo pone y le da vueltecitas, pero así se disuelve, ¿no? Así le pasa a uno conforme vaya tomando el alcohol, se le van disolviendo las ideas, ¿no? Y ya actúa desgraciadamente como un bufón, payaso, bufón, un, un clown, ese clown de la fiesta, ¿no? El borrachito de la fiesta, el payaso de la fiesta. Y puede ser él incluso una persona muy, muy tranquila, pero cuando tomas se camuflajea horrible
y puede pasar como una persona de verdad sin principios, sin nada, o sea, pierde toda la compostura, ¿no? Por eso dice, no, 5:18, eso es una cosa muy importante, no os embriaguéis con vino. Es un consejo que le da el señor, nuestro hermano Pablo a Timoteo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, así hay que ponerse a orar cuando tenga alguna cosa, cuando tenga usted el deseo de andar haciendo cosas que no son de Dios, póngase a orar, hermano, y el Señor le va a dar la luz. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Qué cosa, ¿no? Ya cuando usted ya está completamente disuelto por el alcohol, pues ya no es nada. Pierde usted su identidad incluso, hermano. No creen que usted haga tantas tonterías como lo está haciendo. Y eso realmente lo puede llevar a que incluso si usted anda ya pensando en otras cosas que no son de Dios, puede cometer una tontería que lo puede llevar incluso a un problema muy serio. Y pues qué necesidad hay de eso, hermano. Dice, Mateo 12:44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. A esto se refiere dicen, cuando sacan a un demonio, o hacen una liberación de una persona, pero la persona no está todavía madura en el cristianismo, pues queda limpia la casa, queda limpia su mente, todo su cuerpo como hábitat del demonio. Y regresa el demonio, pues el demonio se sale, pues, lo dice salte, pues se sale. Pero si aquel empieza de nuevo a lo mismo, a tomar y a disolverse él solo, disolverse, así que esa palabra está muy buena para definir lo que estamos hablando. Y él solito se va disolviendo, tal vez poquito, tal vez menos, o tal vez mucho. ¿Y qué pasa? Pues vuelve a llegar el demonio que estaba ahí, pero ya no llega solo, llega con sus cuates. Llega con 3 o 4 más demonios para meterse la persona en la que estaba metido. Eso dice la Biblia también, nomás que aquí no lo puse porque pues con esto basta para explicarles, ¿no? Dice, entonces dice, volveré a mi casa, el demonio dice, no, pues ya está todo limpio, pues es un espíritu, no necesita muebles, ¿no? Y dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Casi nada, ¿no? Y se vuelve a meter y entonces va a ser más complicado. Por eso cuando se hacen las liberaciones, debe uno de tener en mente que la persona a la que se le hace la liberación es una persona que realmente quiera desocupar su ser de demonios y que se comprometa con el Señor a ir a oraciones y todo esto para que no, no se le regrese el demonio con compañeros, porque sí hay esos casos. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es cuando ya el Señor ya se iba a retirar de la tierra porque ya iba a hacer el sacrificio de su persona. El Señor era capaz de sanar cualquier enfermedad física, inclusive hacer lo que es un milagro. Un milagro es cuando el Señor crea órganos nuevos. Uno no tenían ojos y el Señor les hizo ojos. Eso es un milagro. O maravillas que hacía caminar al que estaba postrado, ya con su cuerpo, incluso gente que no podía caminar de toda la vida, o ciego, o sordo, en fin. El paralítico, ¿no? Que entró cantando al templo, danzando. Eso es lo que puede hacer el Señor. Él puede hacer todo, ¿no?
y puede sanar de la presencia de demonios. No, nada más diciendo que se salían de ahí, se salían. No, pues no tenían argumentos para estar invadiendo a esa persona, y el Señor, con el simple hecho de decirles se salen, se salen. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, el poder del nombre de Jesucristo. La mayoría de las enfermedades son curadas por las medicinas, y pues no son espirituales, ¿no? Espirituales pues, solamente la palabra. Y si hay enfermedades causadas por los demonios, eso que ni qué. En Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Ahí está. El demonio los conoce porque según, no sé cuál sea la fuente, pero he oído con hermanos que dicen que los demonios, desde que nace alguien, ya tiene su demonio ya designado para él, desde que nace. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué implica esto? Que en el momento que es tentado, no es tentado por alguien que no lo conoce, sino por alguien que lo conoce de pe a pa. Y sabe qué es el pecado que le gusta hacer, sabe cómo puede ser llamado para caer en el pecado, porque le está mostrando sus armas al enemigo. Y ese es el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, y Adán dice, como nos dice que cuando dice que Eva fue engañada, pues sí. Y ya Adán no fue engañado, porque pues Adán pues, lo convenció su esposa, pero no era la que transgredió todo fue esta Eva, fue engañada y todo. Y luego le da de comer al otro. ¿Y qué pasa? Pues como todos los seres humanos somos muy mentirosos, cuando no somos de Dios. Pues, ¿a quién le echó la culpa? Pues al demonio. Y al final de cuentas, a todos los castigó Dios porque no, o sea, se dio cuenta que no habían entendido por qué estaban ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que estamos viendo, hermanos? No tenga temor a los demonios. Usted tenga usted en su mente que el que decide es usted, si cae en pecado o no. El diablo te insinúa una cosa o te la sugiere a través de tu mente, de tu oído. Pero la decisión de quién es, del ser humano. Eso que ni qué. La decisión es de nosotros. Por eso Dios nos castiga a nosotros, porque nosotros somos los culpables. El demonio hace su función de estar ahí piqui, piqui, piqui y diciéndole de cosas a uno. Pero ¿quién es el que cae? Uno es el pecador. Adán y Eva pues cayeron, tal vez no cayó primero el hombre, y por algo la serpiente escogió a la mujer, por algo. Porque tal vez era más ambiciosa, solamente sabe cómo era Eva, ¿no? Pero la conocía, es lo que estamos hablando hace rato. Entonces, nosotros cuando expulsemos al demonio, y les sugiero que no se metan en eso si no está, no tiene asesoría del pastor, o mejor déjeselo al pastor nada más, usted no se mete en eso. Y entender que hay un plan de salvación, y el plan de salvación es muy importante que lo sigamos. Dice Santiago 4:7, dice:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted, por ejemplo, hermanos, empieza usted a tener problemas con el demonio y usted se pone a alabar al Señor, a orar, platicar con Él, pedirle perdón a Dios. Si siempre hace eso, el demonio se va a ir, porque se aburre de estar viendo que usted no cae y va a huir. Lo que es muy importante es que entendamos que no tenemos que atacarlo al demonio, sino resistirlo. ¿De acuerdo? Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, los que no son circuncisos, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, ¿cuándo? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ya teníamos un decreto grandote, pues de todo lo que tonterías que habíamos hecho, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Quién la clavó en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que hizo nuestro Señor. Nos liberó de todas esas cosas horribles que habíamos hecho a través del sacrificio santo de nuestro Padre Santo. Precioso. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Ahí está, lo mismo de hace rato, en lo cual hay disolución. Fíjense lo importante que es esto. Hay gente que se mete el alcohol y es lo que más se usaba antes, pero ahora hay cosas más graves. Hay cosas que se ponen y se quedan como zombies. Hay drogas nuevas que son horribles y la gente cae en eso, ya está completamente atrapada por el demonio en ese vicio y desgraciadamente pues les cuesta la vida. Pero ¿por qué? Todo cómo empezó, pues puede ser por un cigarrito, como dicen, hay un cigarro. Es que el demonio es tan listo, tan inteligente, porque es muy inteligente. Imagínense millones de años vivo y viéndonos a nosotros, se ha de reír de nosotros porque dice, son muy tontos, no pueden vencer a una adicción. Y del cigarro pasan a la marihuana y de la marihuana pasan a las drogas que se fuman. Yo nada más sé que son drogas que se fuman, otras que se inyectan, ya está peor la cosa. Entonces, ¿por qué acabar así si usted es un ser humano, hermano? Que seguramente usted tiene gente que lo ama, hermano. Todos tenemos gente que nos ama. Tal vez un hijo, tal vez una hija, tal vez una esposa, un esposo, quién sabe, ¿no? Pero si usted lo ama a una persona, vale la pena hacer las cosas por ella, por esa persona, hermanos. Somos valiosos para alguien. ¿Por qué meternos en líos? Gálatas 5:19-22. Dice claramente aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son las concupiscencias famosas, deseos de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Eso ya son resultado de toda la problemática de estar rodeado de gente que tiene vicios. Que porque no le compra una cerveza la golpea a la pobre mujer o al revés, ¿no? Eso no tiene que ver con el sexo, claro, es más común en el hombre que agreda. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues no van a heredar nada, pues se van a morir jóvenes, la mayoría de ellos. Dice, más el fruto del Espíritu, fíjense qué hermoso esto, ¿no? Si usted está en el Señor Jesús, cada día va a tener más amor, cada día va a tener más gozo, más paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, tolerancia, en fin, tantas cosas bonitas que va a tener el que sigue al Señor. Efesios 6:10, vamos avanzando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que debemos hacer.
y combatimos al enemigo así. Y finalmente vemos Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, es lo más importante. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es lo importante. Que si resistimos, hermanos, hemos obrado como personas responsables de nuestra vida. Y recordemos que lo que hacemos nosotros como hijos de Dios son cosas que van a repercutir en nuestras familias. Porque si antes usted era una persona negativa y ya está ya está en la obra de Dios trabajando para el Señor, eso va a traer beneficios a su familia tarde o temprano. Y se lo digo porque así es. Va a haber cosas maravillosas en su familia que le va a agradecer al Señor de que lo haya tomado en sus manos y que usted haya cambiado tanto, que casi es increíble el cambio que ha sucedido en usted. Hay hermanos que han salido, que se quedan tirados en la calle, drogados o tomados, y es increíble cómo ya están con el Señor. Qué hermoso, ¿no? Bueno, hermanos, aquí en esta parte, la segunda parte de este tema, es importante entender que los espíritus inmundos siempre van a estar tratando de destruirnos a nosotros. Es su función, llevarnos al pecado, al homicidio, a tantas cosas feas. El chiste es que perdamos la bendición de nuestro Señor. Y siempre están ahí atentos a ver qué hacen para quitarnos la verdad de nuestro corazón. Y le buscan por todos lados, con dinero, con mujeres, con varones, para el caso de las muchachas. Siempre busca algo, lo que te gusta más, de ahí te va a atacar. Y desgraciadamente, si no entiendes, pues vas a caer, desgraciadamente, hermano. Y acuérdense, los demonios se meten en personas que tienen un ambiente propicio para que entren ellos ahí. Y si usted es cristiano, no es un ambiente propicio, al contrario. Es una persona que afortunadamente ya está del lado bueno. Y mantenerse ahí nada más cosa de usted. Y también es cosa de usted salirse de ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Medítenlo. Y acuérdense que hay que hablar siempre del Señor Jesucristo, y Él con el simple hecho que tengamos su nombre en nuestra boca, va a hacer que dejemos de decir tonterías o que dejemos de hacer cosas malas. Porque el Señor nos limpia en todo momento y con su hermoso nombre no se nos acerca a nadie a lastimarnos. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tema que ya se había tratado antes, hace muchos años. Tal vez serán unos 5 o 6 años, por ahí así. O menos, tal vez, pero por ahí anda. Y pues hay que volver a hablar de esto, porque las iglesias que están fuera del orden del Señor abundan, y pues tenemos que buscar la manera de hacer que no funcione lo que ellos quieren que se haga con los cristianos. Debemos de buscar la manera de agradar a Dios, es lo más importante, agradar al Señor y entender que somos parte de su cuerpo del Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia cristiana. Gracias, amado Padre, por Maranata, Señor. Te damos las gracias. Ojalá el tema de hoy les haya servido de algo, mis hermanos, y que entiendan que todo está en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si hay algún familia que está mal, oremos por ellos y
pidamos a Dios que los libere en su santo nombre. En este momento, Señor Jesucristo, te pedimos por todos aquellos hermanos que son parte de la iglesia de Maranata, la iglesia virtual creada por ti, Señor. Por tu gracia santa, Señor. Te pedimos por los familiares de nuestros hermanos y hermanas, Señor Jesús, que los tomes en tus hermosas manos, Señor, y los cuides, los protejas y les des sabiduría para que sigan tu palabra, Señor. Oh, Señor Jesús, sin ti no somos nada, Señor. Somos algo porque tú nos tomas en tu bendito regazo, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitir que Maranatá siga adelante y que esta palabra, ya dicha anteriormente, hace varios años, sigue vigente, evidentemente, pero que ahora haya quedado más claro, si es que no se aclaró antes, en fin. Es cosa tuya, Señor, todo. Gracias por este tema que sabemos que hay que darlo despacito y que se entienda, porque pues de nada sirve hablar rápido y no se entiende, pues de qué sirve. Acuérdense, el responsable de su salvación es usted, es personal. No es que porque va a visitar a su amiga o su amigo, no, esto es una cosa, relación personal con Dios. Porque cuando está pecando usted, si llega a pecar, pues está solo, con otra persona que ni la conoce nadie. Ese es el problema de la gente. Que dice, pues aquí no me ven. Y no es así. Gracias, hermanos. Que mi Señor Jesucristo los bendiga y un feliz año. Que el Señor se manifieste en gran manera en Maranata. Esperamos que Él siga haciendo su bendita obra y que se haga su santa voluntad del Señor. Es lo único que podemos pedir. Porque somos siervos de Él. Gracias, hermanitos. Que Dios les bendiga. Amén.